noche, una de las palabras proféticas que liberamos de este lugar de parte del Señor es, va a venir lluvia. Bueno, usted ya la vio hoy, pero va a venir lluvia, no va a haber truenos, no va a haber relámpagos, pero iba a haber lluvia. El pasaje que tomamos hablaba, ¿verdad?, de una situación, una crisis a punto de morir. Pero Dios, ¿verdad?, hace algo porque hubo gente que le creyó, ¿verdad? Un rey dijo, aquí en medio de esta situación, en medio de esta crisis, ¿no hay un profeta cerca de este lugar? Y fueron a buscar al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le suelta la palabra, ¿verdad? Y le dice, mañana no va a haber lluvia, no va a haber truenos, no va a haber relámpagos, pero mañana va a venir agua. Y lo único que le dice el profeta, y espero que usted antes de terminar el mes de noviembre, si no ha acabado, si no se ha preparado para lo que viene, porque sabe que Dios actúa a través de la fe, pero la fe, ¿verdad?, no es solamente impartida, sino que tiene que ser recibida. Porque indudablemente, ¿verdad?, ese día muchos cavaron pozos, pero otros no cavaron. Porque siempre hay un común denominador, es que algunas personas creen y otros no creen. Y ese día seguramente algunos cavaron, los que cavaron se recibieron la bendición. Los que no cavaron, simplemente vieron cómo los demás tenían, pero ellos no tenían. Cada vez que se suelta una palabra, tiene que haber dos combinaciones. Un hombre o una mujer que suelta una palabra profética tiene que estar seguro que Dios le habló. Y lo segundo que tiene que haber es que tiene que haber alguien que sea un receptor para creer esa palabra. En esta tarde vengo a culminar una serie de mensajes de parte del Señor, ¿verdad? Estos 4 semanas, 4 domingos que hemos estado, que hemos hablado de la fe, hemos hablado de las barcas, hemos hablado, ¿verdad?, de ser personas que miremos más allá todavía. Y en esta noche, al compartir este mensaje durante 20, 30 minutos, quiero dejar sobre usted un principio fundamental. Nadie puede recibir algo que no está dispuesto a buscar. Así que en esta noche la palabra decía que Dios habló al pueblo de Israel, ¿verdad?, sus hijos en los cuales en un día se agradó de ellos y le dice lo siguiente, porque habla un profeta y le dice, yo los traje a este lugar y en este lugar no se engañan. Porque, entre otras palabras que hay en versículos anteriores, Dios les recrimina que estaban oyendo algo que no tenían que oír el pueblo de Israel. Cuando una persona oye lo que Dios no dice, se está engañando a sí misma. Y Dios le dice que el profeta viene y dice, en este lugar donde ustedes están, yo los traje hasta este recinto. Yo los traje hasta esta tierra. Yo lo transporté aquí. Uno cuando escucha y lee esto, puede entender, ¿verdad?, 2 cosas. Primero, que Dios es muy malo, que Dios es severamente malo, o que Dios tiene un propósito más grande siempre, porque cada vez que hay una tormenta, ¿verdad?, las cosas empiezan a mejorar en la vida. Pues en medio de una sequía, cuando hay tormenta, cuando hay lluvia, ¿verdad?, todo el pasto crece. Así que el mensaje de esta noche para tu vida es el siguiente. Todavía no recibiste, ¿verdad?, la mayor bendición y todavía no recibiste los mayores milagros en tu vida. La Biblia dice que ese día allí esta gente, ¿verdad?, había escuchado, porque había profetas en medio del pueblo, pero los profetas que había no eran de parte de Dios. Y la historia dice que alguno de los profetas le dijo a esta gente que fue transportada, no se preocupen, Dios dice que dentro de 2 años ustedes y nosotros nos vamos. Dios le vuelve a aclarar y le dice, muchachos, va a ser mucho más de 2 años. Y el profeta le dice, miren, prepárense para edificar casas, prepárense para hacer campo, prepárense para comprar, prepárense para edificar, prepárense para estar un tiempo largo, porque ahora es el momento de la crisis y el momento en que aparentemente la situación o las palabras te hacen creer que sos esclavo. Dios en medio de la dificultad puede hacer algo extraordinario. Y lo que te vengo a hablar en esta noche de parte del Señor para culminar el mes de octubre, ¿verdad?, es que todavía no recibiste los mayores milagros
de parte del Señor. Todavía no recibiste las mayores visitaciones de parte del Eterno. Todavía, ¿verdad? No has edificado las mayores cosas que Dios ha propuesto sobre tu vida. Todavía, ¿verdad? No has vivido nada de lo que Dios tiene planeado para tu vida. Así que, fíjate lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque Él dice, yo los hice venir a este lugar. Entre eso, ¿verdad? Tenemos que entender algo. Dios le habla a la gente y dice, trabajen en esta tierra. Porque esta tierra que hoy ustedes se sienten cautivos, que se sienten extranjeros, que de alguna forma se sienten que no condicen con esta tierra, si ustedes entienden mi propósito, en esta tierra van a prosperar, ¿verdad? Porque el Señor le dice, no vivan como esclavos, no vivan como gente asalariada, no vivan como gente que simplemente, ¿verdad?, tienen lo justo, no, empiecen a edificar. Mire, ningún esclavo tendría el derecho de poder edificar cuando estaba esclavo. Solamente la gente que tiene una mentalidad diferente, una capacidad diferente para entender las cosas, ¿verdad?, puede pensar en medio de una situación adversa, pensar que Dios va a obrar de una forma extraordinaria, ¿verdad? La Biblia dice que ese día allí, la gente, o en aquel lugar, Dios trajo una palabra. Y cada vez que Dios trae una palabra, yo quiero decirle algo, empieza una transición. ¿Qué es una transición? La transición es Dios te trae una palabra en medio de una crisis económica y Dios te dice, te voy a prosperar. Ahora empieza la transición, el cambio para esa transición. Para esa transición y para la palabra de esta noche y para la palabra de los domingos que han estado acá, los miércoles que han traído la palabra a los hermanos en este mes, ¿verdad? Usted y yo necesitamos entender algo. Yo tengo que cambiar mi forma de pensar, porque no podré recibir algo en lo cual todavía estoy, ¿verdad?, anclado a cosas del pasado o situaciones en las cuales simplemente veo lo temporal, pero no veo lo eterno. Entonces, una de las cosas que entendemos es que Dios quiere darme los mayores milagros, los mayores acontecimientos no han sucedido sobre tu vida todavía, los mayores tiempos de visitación de Dios no han sucedido todavía sobre ti. Eso es lo que Dios le hablaba al pueblo de Israel y le decía, muchachos, están aquí, yo los traje, ¿verdad? Y cuando uno entiende esto de que yo los traje, ¿verdad?, uno entiende de que cada uno de nosotros tenemos una historia diferente. Si contáramos nuestra historia antes de conocer a Dios, cada uno de nosotros podríamos contar diferentes tipos de historias. Pero entre toda esa historia que hemos contado, ¿verdad?, o podemos contar, y aún después de haber conocido a Dios, contar procesos, crecimiento, ¿verdad?, aceleramiento y tantas cosas que han sucedido en nuestra vida, ¿verdad?, podemos contar de que Dios siempre ha sido fiel. Porque la Biblia dice, no quedará para siempre caído el justo, porque tarde o temprano se va a levantar de vuelta. Dios siempre ha sido fiel. Y en medio de situaciones adversas, el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde puede venir tu socorro? ¿De dónde va a venir la solución para tu vida? ¿De dónde va a venir, verdad, la situación, a esa crisis que estás atravesando? De un pastor, de un apóstol, de un maestro, de un evangelio. La solución viene del Señor. Por eso en esta noche, ¿verdad?, cuando yo escucho lo incorrecto, ¿verdad?, eso me determina a vivir y pensar de una forma incorrecta. Por eso, ¿verdad?, la palabra de este día, a través de Luchi, decía, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero yo puedo oír la palabra, pero la palabra no se puede acercar de mi vida porque no la apropio sobre mí. Por eso puede haber lluvia o puede venir agua, ¿verdad?, como dijimos otro día, pero el que no hace foso, o sea, foso significa el que no planifica para un futuro, todo lo que venga se te va a desparramar. Por eso mucha gente, ¿verdad?, de golpe dice, pero el mes de noviembre a mí no me pasó nada. ¿Cuánto planificaste? ¿Cuánto preparaste tu vida para lo que va a venir? La mayoría de nosotros decimos, no, primero que venga, después planificamos. Dios no actúa así. Primero Dios actúa en fe. Todo lo que nosotros creamos en fe, nos movamos por fe, Dios lo va a hacer. Entonces, fíjese lo que dice ahí en la Biblia, ¿verdad? Cuando nosotros oímos lo incorrecto, ¿verdad?, nuestras vidas siempre van a llevarnos a cosas incorrectas y pensamientos incorrectos. Por eso Romanos 12 habla que debemos renovarnos, ¿verdad?, en nuestro entendimiento y en nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque si yo no me renuevo en mi forma de pensar, ¿verdad?, sería imposible que pueda atrapar una palabra de Dios para mi vida, ¿verdad?, para poder hacerla viva sobre mí. Sino que la palabra puede ser muy bonita hablada, transportada, ministrada, pero si no se hace carne en mi vida, si no sucede algo en mi vida, si no es rema en mi vida, la palabra no va a suceder nada.
Por eso en esta tarde, ¿verdad? Dios le dice a la gente de ahí, prepárense, porque en medio de que si ustedes se sienten esclavos y piensan como esclavos y tienen un sueño frustrado, porque escuchan a gente que va a ser pronto, que va a hacer esto, no, yo les digo, los traje a esta casa, los traje a este lugar, porque alguna de las cosas que quiero es que ustedes se multipliquen. Qué bueno es esto, porque en medio de situaciones adversas, la Biblia dice que cuanto más lo oprimían, uno más se multiplica. O sea, no tenés excusa de decir, estoy mal, porque el momento que estás mal es cuanto más capacidad de crecimiento tenés. No tenés excusa de decir, pero usted no sabe el problema que tengo. No, pero si usted cree que Dios puede hacer el problema, ¿verdad? Hacerle una solución. Por más problemas que tenga, usted está preparado, está a punto para esta palabra de esta noche. Porque la Biblia dice que en medio de ese lugar, Dios le habla y dice, prepárense. Miren, no tengan mente de esclavo, no piensen que lo han traído como esclavo. La diferencia, ¿verdad? Te dije la otra vez, ¿verdad? A un empleado con mentalidad de crecimiento y te mostraré un jefe. Da un jefe, ¿verdad? Con capacidad de simplemente ser una persona, ¿verdad? Una persona que sea un jornalero, y te mostraré a alguien que nunca va a triunfar la vida, ¿verdad? Entonces, en estos meses que vivimos por delante, Dios quiere que vos y yo nos metamos donde Dios desea meternos. La Biblia dice que ellos, ¿verdad? El propósito de Dios sobre su vida era que fueran multiplicados. Y alguien me dice, pero yo no puedo, es que tienes que creerme la palabra. Pero usted no sabe la crisis que tengo, es que usted tiene que meterse en la palabra. Usted tiene que creerle a Dios. Sin fe será imposible que algo suceda, pero con fe todas las cosas son posibles. La Biblia dice que el Señor dice, trabajen en este lugar. ¿Dónde? En este lugar. ¿En qué lugar? En un momento de situación difícil, trabajar esa situación difícil. Conozco gente que cuando está en crisis, lo único que hace es llorar, lamentarse, y sin embargo Dios dice, en medio de la crisis, en medio del problema, es cuanto más tenés que trabajar, es cuanto más tenés que hacer, es cuanto más te tenés que mover, es cuanto más tenés que tecnificar, es cuanto más que tenés que servir a Dios, ¿verdad? Porque en medio de la crisis es cuanto más nosotros nos multiplicamos, la fuerza viene de Dios, nos renovamos la fuerza y seguimos adelante. Pero cuando la gente, ¿verdad? Y la gente dice, no puedo, no me alcanza, no sé, no entiendo, usted no está obrando fe, usted está obrando en sus propias fuerzas. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Y en Babilonia, en ese lugar, Dios le suelta una palabra. Me encanta el Señor porque Dios siempre rompe paradigma, Dios siempre cambia los escenarios, porque Dios transforma, ¿verdad?, el valle de Acor por puerta de esperanza, como dice la Biblia, el valle de la dificultad. Dios grande para que puedas entender que el Dios del cielo y la tierra, que te llamó a habitar en esta tierra, que viviste tal vez crisis en tu vida, con una historia tal vez muy difícil, ¿verdad? Pero de alguna forma digo, y Dios siempre te estuvo esperando, y si de esta noche estás acá, es porque Dios te ha traído para cambiar la historia de tu vida, para transformarte en algo más que lo que hasta ahora has sido. Pero Dios necesita que puedas creer, que aumente tu fe y que puedas decir, Señor, yo puedo creer ahora, puedo creer mañana, puedo creer pasado. La Biblia dice que allí va, ¿verdad?, el pueblo de Israel, y permítame decirle, el pueblo de Israel fue sin dinero, eran esclavos. Ahora Dios dice, compren tierras. Voy a comprar tierras, Señor. No me dice solamente eso, siempre para sembrar tenés que tener campo. Y el Señor le sigue diciendo, prepárense, porque se van a multiplicar de tal forma que ustedes no van a ser esclavos, sino que van a empezar a poseer, van a empezar a poseer tierras. Tierras significa gobierno, significa autoridad terrenal. Por eso usted y yo debemos entender que en esta crisis que vivimos en Argentina, y yo no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro, ni estoy en contra de ninguno ni otro, lo único que estoy de acuerdo es con el cielo. ¿Verdad? Y mi papá dice que en medio de la crisis, en medio de una situación difícil, yo me prepare para comprar. Claro, usted no se puso contento. Ahora si yo le digo, usted prepárese para comprar, ¿verdad?
Entonces yo le quiero soltar la palabra, prepárese para comprar tierras, prepárese para edificar cosas en su vida, prepárese para emprender cosas en su vida, ¿verdad? Pero tiene que salir la mentalidad de esclavo. La mentalidad de esclavo dice, no puedo, no entiendo, no sé cómo hacerlo. La mentalidad de gente, ¿verdad?, de riqueza, dice, dame, ¿verdad? Como Da Vinci podía decir, dame simplemente un pedazo de mármol y te voy a hacer un ángel. ¿Cuál es la diferencia? ¿Aquí? ¿Cuál es la diferencia? Cuando estás con Dios, todas las cosas son posibles. Entonces, fíjate, porque riquezas, ¿verdad?, empieza en el espíritu y en la mente. Lea conmigo Génesis 39, 23.